Solo 7 días después de la boda, Carmen se dio cuenta de que había entrado en una pesadilla sin salida. Todo el dinero que sus padres habían ahorrado durante toda su vida, toda la dote que sacrificaron para darle a su hija un comienzo digno, había desaparecido. Y no desapareció de manera misteriosa. Fue llevado, de forma directa y fría, para pagar la enorme deuda que Javier, su recién estrenado esposo, había cargado en silencio desde antes. Carmen recuerda aquella noche como si hubiera ocurrido ayer. Todavía llevaba puesto el sencillo vestido blanco mientras ordenaba la nueva habitación en la casa de su marido, cuando Javier entró. No la miró a los ojos, solo dejó un fajo de papeles sobre la mesa. «Lo siento, Carmen, pero tenemos que usar el dinero de la boda para pagar la deuda. Si no, no me dejarán en paz». En ese momento, Carmen sonrió débilmente, pensando que su esposo estaba bromeando. Pero al mirar el papel, al ver aquella cifra en rojo, una deuda equivalente a 10 años de arduo trabajo, la sangre en su cuerpo se heló. «Pero, ¿y el dinero para empezar nuestra vida juntos? Tú me lo prometiste», su voz temblaba. Javier no respondió. Solo suspiró, giró el rostro y dejó que Carmen se desplomara en el suelo helado, cubriéndose el rostro con las manos, llorando en silencio. Solo 7 días. La felicidad apenas había florecido y ya había sido aplastada sin piedad. A partir de entonces, todo cayó como en un abismo sin fondo. Carmen dejó de ser la recién casada querida y se convirtió en la que cargaba con todo. Durante el día trabajaba como camarera en un pequeño restaurante. Por la tarde limpiaba casas ajenas. Y cuando la ciudad dormía, seguía fregando platos y sirviendo copas en un bar hasta las 2 de la madrugada. Cada moneda que lograba ganar la entregaba a Javier para que él pagara poco a poco las deudas restantes. Pero Javier no cambió. Poco a poco se volvió más perezoso, dejando todo el peso sobre los hombros de su esposa. Y en aquella casa, Carmen no solo tenía que lidiar con Javier. También debía enfrentarse a doña Mercedes, la suegra implacable, que la trataba como a una simple criada. Una mañana, cuando Carmen apenas había logrado dormir 3 horas, su sueño fue desgarrado por un grito atronador. «Son las 5 y todavía duermes, levántate y hazme el desayuno». Carmen se sobresaltó, con el corazón latiendo desbocado. Sus ojos ardían, pesados por el cansancio. Se arrastró hacia la cocina, con la mano temblorosa sujetando la sartén vieja. A nadie le importaba que hubiera trabajado hasta la extenuación la noche anterior. Nadie preguntaba si había comido algo. En esa casa solo tenía un papel: trabajar, trabajar y trabajar. Día tras día, Carmen se transformaba en una sombra sin alma dentro de aquella vivienda estrecha. Escuchaba las burlas de su suegra, soportaba la mirada fría de su esposo, y sentía como su corazón se endurecía poco a poco. Mientras sus amigas de la misma edad bailaban en las fiestas llenas de música, ella permanecía en silencio con un trapo en la mano, respirando el olor penetrante del cloro. Cada mañana, lo primero que escuchaba no eran cantos de pájaros, sino gritos. Cada noche, lo último que resonaba en su mente no eran palabras de amor, sino las cifras de las deudas que la acosaban. Carmen se preguntaba, ¿acaso esta es la vida que elegí, o soy simplemente un pájaro encerrado en una jaula, con las alas rotas justo después de su primer vuelo? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Carmen ya no sentía el paso del tiempo. El cansancio se había vuelto un ruido constante en su cabeza, como un zumbido que nunca cesaba. Su cuerpo se movía solo, por inercia: levantarse, limpiar, trabajar, cocinar, servir, volver a trabajar, volver a limpiar, como si ya no fuera una persona sino una máquina programada para obedecer. Su corazón ya no se estremecía ni de rabia ni de tristeza. Era como si una capa de hielo lo hubiera cubierto todo. Ni siquiera lloraba. No tenía tiempo para llorar. Hasta que un día, su cuerpo dijo basta. Era un martes, después de una jornada doble, había salido del bar a las 2 de la madrugada. Durmió apenas 2 horas y ya estaba en pie preparando el desayuno para la familia. Mientras fregaba el suelo de la cocina, un mareo repentino la obligó a apoyarse en la pared. Intentó seguir, pero todo se volvió borroso. La escoba cayó al suelo y ella con ella. «Carmen, Carmen».
Fue la voz de la vecina, doña Elena, que entró corriendo al escuchar el golpe. Sin pensarlo 2 veces, la levantó como pudo y llamó a un taxi para llevarla al hospital. Cuando Carmen abrió los ojos, la luz blanca del hospital la cegó por un momento. Una enfermera la miraba con compasión. «Necesitas descansar, señora. Su cuerpo está agotado. Está desnutrida y deshidratada». Pero Carmen apenas escuchaba. Solo pensaba en las ollas en el fuego, en las camisas que quedaban por planchar, en la voz de su suegra reclamando. tengo que volver», murmuró, mientras se levantaba de la camilla con torpeza. La enfermera trató de detenerla, pero ella ya se estaba calzando los zapatos. «No puedo quedarme aquí. Tengo que volver a casa». Y volvió. Volvió con el mismo paso lento y el corazón vacío, arrastrando sus piernas cansadas, con el sabor amargo del asuero aún en la boca. En la casa nadie preguntó qué había pasado. Nadie. Doña Mercedes solo dijo: «La ropa sigue sin planchar. El almuerzo no está hecho». Carmen asintió en silencio y siguió. Ni siquiera se enojó. Era como si su alma hubiera dejado de resistirse. Aquella noche, mientras se peinaba frente al pequeño espejo del pasillo, Carmen se detuvo. Se detuvo por primera vez en mucho tiempo. La luz amarilla del bombillo colgante caía sobre su rostro cansado. El peine temblaba en su mano. Levantó la vista y se miró. Pero lo que vio no fue a Carmen. Fue a una desconocida. Ojeras profundas, piel opaca, labios agrietados. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora estaban llenas de grietas y manchas. «¿Esta soy yo?», susurró, apenas audible. Recordó, como un destello, los días en que muchos hombres la buscaban. Cuando su sonrisa iluminaba cualquier sala, cuando su cabello largo y negro brillaba bajo el sol, cuando su madre la acariciaba diciendo: «Tú vales oro, hija. Nunca dejes que nadie te apague». Pero ahora se veía y no encontraba nada. Ni brillo, ni orgullo, ni sueños. Solo cansancio y vacío. Carmen soltó el peine. Sonó contra el lavabo con un golpe seco. Se apoyó en el borde del mueble, respirando con dificultad. Sintió un nudo en la garganta, pero ni una lágrima salió. Era como si ya no quedaran lágrimas. Por primera vez en años, se preguntó: «¿Cómo llegué aquí? ¿En qué momento me convertí en esto?». Su reflejo no respondió. Solo la miró, con la misma expresión apagada que ella sentía por dentro. Esa noche, mientras en la cocina hervía la sopa para la familia, Carmen siguió de pie frente al espejo. No sabía por cuánto tiempo. Como si el tiempo se hubiera detenido. Como si, por primera vez en mucho tiempo, se diera cuenta de que seguía viva, de que todavía había una mujer dentro de esa sombra. Pero enseguida, la voz áspera de doña Mercedes rompió el silencio. «Carmen, ¿qué haces ahí parada? Muévete». Carmen bajó la mirada, respiró hondo y volvió a la cocina. Pero algo dentro de ella había cambiado. Algo muy pequeño, casi invisible, pero real. El tiempo pasaba y el cansancio de Carmen se hacía cada vez más pesado. Pero lo que más le dolía no eran los trabajos interminables ni los gritos de su suegra. Era la frialdad, la indiferencia casi inhumana del hombre al que llamaba esposo. Ramón, el hombre que alguna vez amó, en quien puso todas sus esperanzas, ahora casi ni la miraba. Cada día volvía del trabajo, tiraba los zapatos en un rincón, se dejaba caer en el sofá, encendía la televisión o se quedaba pegado al teléfono. Carmen servía la cena en la mesa y él solo masticaba con desgano, sin preguntar jamás: «¿Estás cansada?», o «¿Cómo estuvo tu día?». Para él, Carmen no era más que una sombra en la casa, una sirvienta con obligaciones, no una esposa. Ella seguía aguantando, hasta que una noche, el agotamiento y la rabia acumulada durante tanto tiempo finalmente estallaron. Ese día Carmen había vuelto tarde de uno de sus trabajos extras, con el olor a humo y grasa impregnado en la ropa. Entró a la casa y encontró a Ramón sentado en el sillón, una cerveza en la mano. Con voz seca dijo: «¿La cena?». «Tengo hambre». Carmen se quedó inmóvil.
En la cocina, la sopa aún hervía, el arroz todavía no estaba listo. Ese día había corrido de un lado a otro, levantándose a las 4 de la mañana para los quehaceres, trabajando en la panadería, limpiando en el bar por la noche, sus piernas apenas la sostenían. ¿Podrías esperar un poco? Acabo de llegar, respondió con voz ronca, casi suplicante. Ramón golpeó el vaso contra la mesa, derramando cerveza en el suelo. Siempre quejándote, y ni siquiera puedes tener lista una cena, ¿para qué sirves como esposa entonces? El pecho de Carmen se apretó. Sus manos temblaban de rabia y dolor. Todo lo que había callado hasta ese momento salió de golpe. «Esposa, ¿de verdad crees que me tratas como tal, Ramón? Soy la criada de esta casa y nada más». Ramón arqueó una ceja, soltó una risa amarga y dijo con desdén. «Si tan mal estás, vete, ¿acaso piensas que te necesito?». Esas palabras fueron como un cuchillo en su corazón. Carmen vaciló, las lágrimas querían salir, pero se contuvo. Levantó la cabeza, con los ojos brillando de rabia contenida. ¿Que me vaya? Si me voy, ¿quién cuidará esta casa? ¿A tu madre? ¿A ti mismo? ¿Quién pagó tus deudas? ¿Ya lo olvidaste? Apenas una semana después de nuestra boda, tuve que entregar todo mi dinero para cubrir lo que tú debías. Ramón guardó silencio, pero su mirada permaneció fría. Encendió la televisión más fuerte, como para ahogar la voz de su esposa. Carmen caminó hacia él y apagó el aparato de golpe. El silencio llenó la sala. Lo he perdido todo, Ramón. Mi salud, mi juventud, hasta mi orgullo, solo para sostener este matrimonio vacío. ¿Alguna vez pensaste en mí? ¿Aunque fuera una sola vez? El aire se volvió pesado. Ramón desvió la mirada, murmurando entre dientes. Mujer fastidiosa. El sonido del vaso de vidrio golpeando otra vez la mesa retumbó en la habitación. Pero esta vez, Carmen no tembló. Sintió dentro de sí un fuego nuevo, ardiente y doloroso a la vez. Esa noche, cuando todos dormían, Carmen se quedó en la cocina, mirando sus manos ásperas y llenas de callos. Recordó la mirada indiferente de su esposo, las burlas de su suegra. Y por primera vez, susurró para sí misma. Quizás ha llegado la hora de cambiar. Después de aquella discusión, el aire en la casa se volvió aún más pesado, casi irrespirable. Carmen ya no lloraba, ya no pedía explicaciones. Era como una vela consumida, apenas quedaba un poco de luz en medio de la oscuridad. Los días siguieron iguales, ella trabajaba como una máquina, pero por dentro ya estaba cambiando. No esperaba nada de Ramón, ni soñaba con la compasión de su suegra. Cada vez que pasaba frente al espejo y veía su rostro cansado, con ojeras marcadas, apenas podía esbozar una sonrisa amarga. Aquella mujer hermosa y admirada de antes había desaparecido, convertida ahora en una sombra de sí misma. Una noche, cuando todos dormían, Carmen se sentó sola en la cocina. Sobre la mesa, bajo la luz amarillenta, descansaba un pequeño fajo de billetes arrugados, el fruto de meses de trabajo y sacrificio. Dinero con olor a sudor y lágrimas, cada moneda como una herida en su piel. Al lado, una hoja en blanco. Con la mano temblorosa, empezó a escribir dos palabras que eran como cuchillos en el corazón. Divorcio definitivo. La pluma temblaba, pero sus ojos brillaban con una fuerza desconocida. En ese instante, Carmen sintió algo que había olvidado hacía tiempo, la libertad. Dejó el documento bien colocado sobre la mesa, junto con el dinero ahorrado. No era mucho, pero suficiente para que Ramón y su madre sobrevivieran un tiempo. Ese gesto era su último acto de bondad, el cierre de un ciclo, la forma de marcharse sin deberle nada a nadie. Antes de salir, se detuvo en el umbral de la puerta. Miró por última vez aquella casa que alguna vez fue un sueño de amor y ahora no era más que una tumba para su juventud. Con voz rota murmuró: «Esto es todo lo que puedo darles. A partir de hoy, caminaré sola». La puerta se cerró suavemente, sin ruido. Pero dentro de Carmen, sonó como un trueno. Un capítulo se había terminado y otro comenzaba, uno donde ya no sería esclava de un amor vacío, sino la dueña absoluta de su propio destino. En los primeros días después de marcharse, Carmen vivía en un silencio extraño, casi irreal. Pero pronto el teléfono comenzó a sonar una y otra vez.
El número era familiar, Ramón. Por un instante, su corazón titubeó. Una pequeña parte de ella pensó, tal vez se dio cuenta de su error, tal vez quiere disculparse, pero al contestar, toda esperanza se derrumbó. ¿Estás loca? ¿Quién te dio derecho a abandonar la casa así? Vuelve de inmediato, todavía hay 1000 cosas por hacer. Mi madre está enferma de la rabia por tu culpa, ¿piensas dejarnos morir de hambre? La voz de Ramón sonaba aguda, fría, como látigos golpeando directamente en su pecho. No había rastro de arrepentimiento, ni una palabra de compasión. Solo reproches, insultos y órdenes. Carmen se quedó inmóvil, el teléfono temblando en su mano helada. No tenía fuerzas para responder ni ganas de justificarse. En un segundo, toda la resistencia acumulada se derrumbó, dejando al descubierto una herida abierta. Sus dedos soltaron lentamente el teléfono, que cayó al suelo con un sonido seco. Fue como un punto final. Entonces sus ojos se nublaron. Las lágrimas, aquellas que había reprimido durante tanto tiempo, comenzaron a brotar sin control. Carmen se derrumbó en los brazos de su madre, esa mujer que siempre había esperado su regreso con ansiedad y amor. La abrazó con fuerza, llorando como una niña pequeña, llorando por todas las humillaciones, las noches interminables de agotamiento, los años de sacrificio inútil. Aquel llanto no era solo de dolor. Era, sobre todo, de liberación. Cada sollozo arrastraba consigo el peso de la culpa, las cadenas de la sumisión y el silencio forzado. En el regazo de su madre, Carmen comprendió algo esencial, aún tenía un lugar al que pertenecía. Un lugar donde no necesitaba demostrar nada, ni sacrificarse, ni perderse a sí misma. Solo ser quien realmente era. Y por primera vez en muchos años, lloró a gritos. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, sintió que volvía a estar viva. Esa noche, después de llorar largo rato en los brazos de su madre, Carmen se quedó dormida sin darse cuenta. Hacía mucho tiempo que no tenía un sueño profundo, sin pesadillas, sin sobresaltos por gritos o preocupaciones interminables. Cuando la luz de la mañana se filtró por la ventana, Carmen abrió los ojos lentamente. En la mesa había un cuenco de sopa caliente que desprendía un aroma suave. Su madre lo había preparado al amanecer. Ella sonrió, con los ojos aún húmedos, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Al salir, vio a sus padres, seguían sanos, seguían allí, siendo ese refugio firme que ella creyó haber perdido para siempre. Su corazón se llenó de una felicidad inmensa, una felicidad tan sencilla que había olvidado, tener un hogar, tener una familia verdadera, y nada más. Días después, Carmen usó los pocos ahorros que le quedaban para comprar una pequeña mesa de costura. Sentada frente a ella, cosía con paciencia, puntada tras puntada. No lo hacía para enriquecerse, ni para demostrar nada, sino simplemente para regalar alegría. Así nacieron pequeños vestidos coloridos, cada uno hecho con cariño. Los entregaba a las niñas del barrio. Sus ojos brillaban de ilusión y sus sonrisas inocentes resonaban como una música que sanaba el alma de Carmen. En ese instante, comprendió que su nuevo camino había comenzado. Ya no habría más días oscuros, ni noches de agotamiento. Solo habría fe, fuerza y amor para sí misma y para quienes realmente lo merecían. Carmen susurró, con una sonrisa en los labios. De ahora en adelante, voy a vivir por mí y por lo que realmente vale la pena vivir.